Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 154, formulada por los ciudadanos Jorge Bracamonte Alain, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Diana Milošević Tupac, representante de la ANC, Jerónimo López Sevillano, representante de la CGTP, Roberto Rodríguez Rabanal, representante del Colegio de Sociólogos, María Isabel Sedano, representante de CLADEN Perú, y Rosa María Pimentel, representante del Foro de Salud, contra los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Karina Beteta Rubín, Persia Calá Mateo, Héctor Becerril Rodríguez, Yesenia Ponce Villarreal, César Segura Izquierdo, Javier Velázquez Quesquén, líder Uñagua Huazanga, así como de los miembros de la Comisión Permanente Luis Galarreta Velarde, Mario Mantilla Medina, Mauricio Munder Bedoya, Lourdes Alcorta Azuero, Persia Alcalá Mateo, Daniel Salaverry Villa, César Segura Izquierdo, Milagros Takayama Jiménez, Martínez Lizama Santos, Marco Miyachiro, Miguel Ángel Torres Morales y Cecilia Chacón de Vettori, por infracción a los artículos 43, 45, 139, incisos 1 y 2, 159 y 201 de la Constitución Política. Los denunciantes señalan que los congresistas denunciados habían transgredido la Constitución Política al abocarse a una causa pendiente en el Tribunal Constitucional vinculada a la denuncia constitucional número 110, que formulan un grupo de militares en retiro contra el magistrado del tribunal por el denominado caso del Frontón. Igualmente, los denuncian por haberse pronunciado por la procedencia de la denuncia constitucional 146 y 148 contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, afectando con ello la independencia del Ministerio Público. Se declara la improcedencia porque los denunciantes no son las personas directamente agraviadas por los hechos que denuncian, careciendo además de poder válido, literal y suficiente para presentar denuncias constitucionales. Ello incumple con dos requisitos de procedibilidad contemplados en los incisos A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso, que señalan que quien formula una denuncia constitucional debe ser la persona que se considere directamente agraviada por los hechos que denuncia, y adicionalmente, en caso de actuar por interpósita persona, contar con la representación debidamente acreditada, por lo que no ocurre en el presente caso y por lo que la subcomisión no debe abocarse a investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 154. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 154 para la evaluación correspondiente, la misma que está formulada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, representada por Jorge Bracamonte Alain, la Asociación Nacional de Centros ANC, representada por Diana Milošević Tupac, la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, representado por Jerónimo López Sevillano, el Colegio de Sociólogos del Perú, representado por Roberto Rodríguez Rabanal, el CLADEN Perú, representado por María Isabel Sedano, y el Foro Salud, representado por Rosa María Pimentel, contra los congresistas Karina Beteta Rubín, Persia Eloy Alcalá Mateo, Héctor Becerril Rodríguez, Yesenia Ponce Villarreal, César Segura Izquierdo, Javier Velázquez Quesquén, líder Uñagua Huazanga, Luis Fernando Galarreta Velarde, Mario Mantilla Medina, Clo Maurice Mulder Bedoya, Lourdes Alcorta Azuero, Daniel Salaverry Villa, Milagros Takayama Jiménez, Martínez Lizama Santos, Marco Miyachiro Arashiro, Miguel Torres Morales, Cecilia Chacón de Vettori, Rolando Reategui Flores, Maritza García Jiménez, William Monterrey Abreu y Jenny Vilcatoma de la Cruz, por presuntamente haber contravenido los artículos 43, 45, 93, 139, incisos 1 y 2, 159 y 201 de la Constitución Política. Conclusión. Por los argumentos expuestos en el análisis que antes y de conformidad con los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 154 formulada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, representada por Jorge Bracamonte Alain, la Asociación Nacional de Centros, representada por Diana Milošević Tupac, la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, representada por Jerónimo López Sevillano, el Colegio de Sociólogos del Perú, representado por Roberto Rodríguez Rabanal, el CLADEN Perú, representado por María Isabel Sedano, y el Foro Salud, representado por Rosa María Pimentel, contra los congresistas Karina Beteta Rubín, Persia Eloy Alcalá Mateo, Héctor Becerril Rodríguez,
Yesenia Ponce Villarreal, César Segura Izquierdo, Javier Velázquez Quesquén, Glider Usñagua Huazanga, Luis Fernando Galarreta Velarde, Mario Mantilla Medina, Clonovis Mulder, Lourdes Alcorta Suero, Daniel Salaverry Villa, Milagros Takayama Jiménez, Martín Elizaba Santos, Marco Miyashiro Arachiro, Miguel Torres Morales, Cecilia Chacón de Vettori, Rolando Reategui Flores, Maritza García Jiménez, William Monterola Abregu y Jenny Vilcatoma, por presuntamente haber contravenido los artículos 43, 45, 93, incisos 1 y 2 del artículo 139, 159 y 201 de la Constitución Política, recomendando su archivo Lima 11 de marzo de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Arana. A mi voto, presidente. Creo que la fundamentación de la comisión de la Secretaría Técnica de que corresponde la improcedencia toda vez que el denunciante no es directamente agraviado por los hechos, lleva a esa conclusión. Sin embargo, recordemos que lo que estuvo en el fondo es el tema de la pertinencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que en la práctica evitaba que haya impunidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el caso Frontón, ¿no? Y en ese sentido, presidente, dado que por técnica y por el tema reglamentario no corresponde a que se acepten denuncias por no ser directamente agraviados de los hechos, aunque varias de ellos son organizaciones de derechos humanos, efectivamente la calificación que hace la Secretaría Técnica procede técnicamente, pero en términos del contenido de fondo, y esa fue la razón por la que yo y otros congresistas de otras bancadas votamos en contra y aparecen de una sola bancada, digamos, como denunciados, tiene que ver con que nos pronunciamos sobre el tema de fondo, presidente. Gracias. Congresista Violeta. Presidente, básicamente solo para dejar constancia lo siguiente, ¿no? El informe de calificación se refiere en sustancia a la falta de legitimidad para obrar de quienes están planteando la denuncia, pero creo que también hay que dejar constancia que este es un tema que colisionaría con el artículo 93 de la Constitución, es decir, en el sentido de que los congresistas representan a la nación, representamos a la nación y no estamos sujetos a mandato imperativo, no solo para efectos de las votaciones. Cuando el texto constitucional dice los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo en sus funciones, lo que significa tanto en labores de fiscalización, de representación como de legislación, es decir, en la plenitud de las funciones parlamentarias, ¿no? Por lo tanto, creo que ese argumento ya no para cambiar el texto que se ha presentado, sino básicamente para dejar constancia y conste en actas, porque de aceptarse una denuncia de este tipo sería una clara infracción constitucional más bien. Congresista Velázquez Quesquén tiene uso de la palabra. Presidente, insuficiente el informe de la comisión, yo soy denunciado por esos gremios, pero la motivación de los informes tiene que ser más sólidos, presidente, para sentar precedentes, porque si mañana yo presento un proyecto de ley y por eso me denuncian, el segundo párrafo del artículo 93 es muy claro. ¿Qué dice el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución? Los parlamentarios no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Ese solo argumento descalifica cualquier denuncia que se pueda hacer contra los parlamentarios que actuamos en el ejercicio de nuestras funciones, presidente, de tal manera que no es por falta de legitimidad de obrar, sino es porque es absolutamente y abiertamente contrario a la Constitución. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Sí, yo creo que se tendría que corregir y sustentar mejor esta resolución, no porque se tiene temor, presidente, sino que tiene que sujetarse y acogerse de acuerdo a la Constitución. Creo algunos colegas congresistas ya tienen bastante tiempo, pero olvidan que a veces el sesgo político les lleva a querer también sancionar por la emisión de un voto o por una opinión. Aquí la Constitución es clarísima. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que
que emiten en el ejercicio de sus funciones. O sea, porque si a mí no me gusta que un congresista votó o tal por un proyecto de ley, también tendríamos que sancionar. Por ejemplo, si algún congresista vota a favor del matrimonio gay y que alguien de la sociedad civil va a decir, porque no me gusta ese voto, tengo que denunciarlo constitucionalmente. ¿O por qué? O porque esta asociación dice de defensores de derechos humanos, porque no le gusta que los congresistas le hayan formulado una denuncia constitucional al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por haber entorpecido el funcionamiento de Odebrecht. También eso es una denuncia constitucional, por eso se tiene que someter a un congresista con ese antecedente. Entonces esperemos pues que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pueda denunciar a los congresistas que han denunciado al fiscal Chávarri. Bajo esa lógica, ningún congresista podría denunciar a ningún alto funcionario que pueda estar sometido a una denuncia constitucional. ¿Qué es esto, presidente? Yo le pediría, en todo caso, al secretario técnico sustentar, no es que la procedencia, no porque no tiene los requisitos, sino porque no es procedente, porque los congresistas no tenemos que responder o ser acusados por la emisión de una opinión y de un voto. Eso debería quedar claro, presidente. Gracias. Gracias, congresista. No habiendo... congresista Mantilla, tiene usted la palabra. Presidente, yo quiero enfocar este tema por un tema adicional. Respecto a cómo vamos a votar a quienes nos han denunciado en este caso. Porque si nosotros somos impedidos del voto, ¿no?, por votar porque estamos denunciados, esto puede generar un mal precedente para un futuro. Porque bajo ese criterio van a agarrar los señores del otro lado y por cualquier cosa nos van a denunciar, y ellos van a forzar que esto pase a la Comisión Permanente y finalmente sea una investigación que no debe prosperar. Entonces, en ese sentido, yo creo que acá, para generar un precedente hacia el futuro, se debe definir si quienes estamos mencionados en esta denuncia debemos o no debemos votar. Muchas gracias. Congresista Cheput. Si bien es cierto lo que dice la congresista Beteta, la abstención tiene que ver con un código moral, ¿jurídicamente pueden votar? O sea, no es una cuestión básicamente amparada en las cuestiones éticas o morales que dependen de cada uno, pero yo creo que si vamos a atenernos a la Constitución y a lo estrictamente jurídico, no habría ningún problema en que se vote casualmente para sentar ese precedente, de que en esta situación, imaginemos nosotros un escenario en el cual, pues, como bien ha señalado la congresista Beteta, señor presidente, a alguien le mortifica el voto, pues, sanción constitucional. Acá lo que estamos evaluando es si hay infracción o no constitucional, independientemente de quiénes sean los protagonistas de la denuncia. Por lo tanto, creo yo de que no habría ningún problema en que se vote, y más bien, si uno, por obvias razones, vota en abstención o en contra, estaría dándole la razón a la inconsistencia de esta denuncia. Entonces creo yo que se tiene que votar sin ningún problema, señor presidente. Al voto. Congresista Salazar, a favor. Congresista Karina Beteta. Sí, con cargo de redacción, ya lo está tomando nota y está grabado en esta sesión. A favor. Congresista Mantilla, a favor. Congresista Violeta, a favor. Congresista Takayama, a favor. Congresista Vázquez, a favor. Congresista Cheput, a favor. Congresista Arana, abstención. Congresista García Belaunde, abstención. Congresista Velázquez GG, abstención. Por mayoría, con 7 votos a favor y 3 abstenciones, se ha aprobado el informe de calificación número 154. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 155, formulada por el ciudadano Víctor Castillo Neira contra los miembros del Tribunal Constitucional María Elena Ledesma Narváez, José Luis Sardón de Tahuada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por infracción a los artículos 38, 44, 51, 200, inciso 2, 202, inciso 2 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política. Resumen, se les denuncia por haber emitido una sentencia interlocutoria por la cual declaran improcedente su recurso de agravio constitucional, la misma que considera no se encuentra debidamente fundamentada, por lo que los magistrados se excedieron en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, siendo la sentencia interlocutoria expedida nula de pleno derecho. Se declara la improcedencia porque se advierte que los magistrados denunciados actuaron en concordancia
con su ley orgánica y las atribuciones y competencias que su propio reglamento normativo les establece. Es más, sustentan su resolución en el fundamento 49 del precedente vinculante establecido por el propio Tribunal Constitucional en el expediente 987-2014, razón por la cual, al carecer de sustento la denuncia, la subcomisión no debe abocarse a investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 155. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 155 para la evaluación correspondiente, la misma que está formulada por el ciudadano Víctor Castillo Neira contra los miembros del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez, José Luis Arrón Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por la presunta infracción a los artículos 38, 44, 51, 200, inciso 2, 202, inciso 2 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 155 formulada por el ciudadano Víctor Castillo Neira contra los miembros del Tribunal Constitucional Marianela Ledesma Narváez, José Luis Arrón Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera por la presunta infracción a los artículos 38, 44, 51, 200, inciso 2, 202, inciso 2 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política, recomendando su archivo. Lima, 11 de marzo de 2019. ¿Un congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo congresistas que desean hacer uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación número 155. Milagro Salazar, a favor. Karina Beteta, a favor. Congresista Mantilla, a favor. Congresista Violeta, a favor. Congresista Takayama, a favor. Congresista Vázquez, a favor. Congresista Cheput, a favor. Congresista Arana, a favor. Congresista García Belaunde, a favor. Congresista Velázquez Quezquén, a favor. Debate y votación. Se ha aprobado por unanimidad el informe de calificación número 155. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 159, formulada por el ciudadano John Hurtado Centeno contra los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila Grados, Julio García Pérez, Orlando Velázquez Benítez, Iván Noguera Ramos, Eber Marcelo Cubas y Baltasar Morales Barragués, por infracción del artículo 139, inciso 3 y 14 de la Constitución Política y la presunta comisión del delito de prevaricato contemplado en el artículo 418 del Código Penal. Resumen. Se le denuncia porque los denunciados le iniciaron proceso disciplinario frente a la cual solicitó la caducidad en aplicación de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general. Refiere el denunciante que los denunciados no aplicaron la norma imperativa que regula el procedimiento administrativo disciplinario, no pronunciándose sobre la solicitud de caducidad que planteara, vulnerando su derecho a defensa. Adicionalmente prevaricaron, pues la resolución que emitieron fue contraria a la ley expresa, lo que evidencia la intención manifiesta de causarle perjuicio. Se declara la improcedencia porque la actuación de los magistrados denunciados se adecuó a la ley, razón por la que el plazo de caducidad que aduce el denunciante no correspondía al establecido en norma expresa, por lo que no se había vulnerado su derecho a un debido proceso y a la defensa y consecuentemente tampoco habían incurrido en delito de prevaricato. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación, denuncia constitucional número 159. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 159, formulada por el ciudadano John Hurtado Centeno contra los consejeros del CNM, Guido Aguila Grado, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Velázquez Benítez, Iván Noguera Ramos, Herbert Marcelo Cubas y Baltasar Morales Parragués, por la supuesta infracción al artículo 139, incisos 3 y 14 de la Constitución Política y por la presunta comisión del delito de prevaricato, contemplado en el artículo 418 del Código Penal. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede, de conformidad con el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 159, formulada por el ciudadano John Hurtado Centeno contra los consejeros del CNM, Guido Aguila Grado, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Velázquez Benítez, Iván Noguera Ramos, Gilbert Marcelo Cubas y Baltasar Morales Parragués, por la supuesta infracción al artículo 139, incisos 3 y 14 de la Constitución Política y por la presunta comisión del delito de prevaricato, contemplado en el artículo 418 del Código Penal, recomendando su archivo. Lima, 11 de marzo de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo congresistas que deseen hacer uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación número 159. Congresista Milagros Salazar,
A favor, congresista Karina Beteta. A favor, congresista Mantilla. A favor, congresista Violeta. A favor, congresista Milagros Takayama. A favor, congresista Vázquez. A favor, congresista Cheput. A favor, congresista Arana. A favor, congresista García Belaunde. A favor, congresista Velázquez Quisquén. A favor. Aprobado por unanimidad el informe de calificación de la denuncia constitucional número 159. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 160 formulada por el ciudadano Miguel Ángel Soria Fuentes contra el fiscal de la Nación. Resumen, se formula la denuncia porque el fiscal de la Nación, no precisa quién es, no cumplió con realizar dentro del plazo legal los actos investigatorios correspondientes en la denuncia que interpuso contra diversos magistrados del Tribunal Constitucional por delito de prevaricato en el caso de la extradición del ciudadano chino Wong Hong-win, circunstancia que considera el denunciante debe dar origen a una investigación en sede parlamentaria. Se declara la improcedencia porque se advierte que el denunciante actúa como abogado que carece de representación expresa y literal para actuar en nombre del afectado, no siendo tampoco la persona directamente agraviada por los hechos que denuncia, incumpliendo de esta manera los requisitos de procedibilidad exigidos por los incisos A y C del artículo 89 del Congreso de la República, que demandan que quien formula la denuncia debe ser directamente agraviada por los hechos que denuncia y que, en el sustento que actúe en nombre de tercero, acredite debidamente su representación, lo que no acontece y por lo cual la subcomisión no debe abocarse a investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura de la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación de denuncia constitucional número 160. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales para la evaluación correspondiente la denuncia constitucional número 160, formulada por el ciudadano Miguel Soria Fuentes contra el fiscal de la Nación por la presunta omisión en el tratamiento de una denuncia interpuesta conforme a ley. Conclusión única por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 160 formulada por el ciudadano Miguel Soria Fuentes contra el fiscal de la Nación, recomendando su archivo Lima 11 de marzo de 2019. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo congresista que desea hacer uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación número 160. Congresista Milagros Salazar, a favor congresista Karina Beteta, a favor congresista Mantilla, a favor congresista Violeta, a favor congresista Takayama, a favor congresista Vázquez, a favor congresista Cheput, a favor congresista Arana, a favor congresista García Belaunde, a favor congresista Velázquez Quisquén, a favor por unanimidad. Se ha aprobado el informe de calificación de la denuncia constitucional número 160. Debate y votación del informe de calificación de la denuncia constitucional número 163, formulada por el ciudadano Walter Luque Chaña contra los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Miranda Canales, Óscar Ulloa Jali, Carlos Ramos Núñez, José Luis Cerdón de Tahuada, María Elena Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, por infracción del artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política y la Comisión de los Delitos de Abuso de Autoridad, omisión y retardo de los actos funcionales y prevaricatos sancionados en el artículo 376, 377 y 418 respectivamente del Código Penal. Resumen, se les denuncia por haber omitido una sentencia interlocutoria que declare procedente el recurso de agravio constitucional que interpusiera contra la Cuarta Sala Penal para reos en cárcel, que declaró infundada su demanda. Manifiesta que por hacer público delitos de lesa humanidad en contra del país se generó una conspiración estatal y el uso de armas bacteriológicas contra civiles por efectivos de seguridad del Estado, lo que originó a su vez la persecución en su contra para privarlo de su libertad y atentar contra su integridad y la de su hija, hecho que no fue tomado en consideración por los denunciados y lo que amerita sean investigados por la subcomisión. Se declara la improcedencia porque de la revisión de la denuncia se ha advertido que los denunciados han actuado conforme a sus atribuciones y en estricto cumplimiento de la ley y aplicación de la jurisprudencia vinculante en propio Tribunal Constitucional, razón por la que la subcomisión no debe abocarse a investigar. Se solicita al secretario técnico dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación. Informe de calificación de denuncia constitucional número 163. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, Oficialía Mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 163 para la evaluación correspondiente, la misma que está formulada por el ciudadano Walter David Luque Chaña contra los miembros del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa Saldaña Barrera, María Elena Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Óscar Ulloa Jali, por infracción al artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política y la comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión y retardo de actos funcionales y prevaricato, sancionados en los artículos 376, 377 y 418 respectivamente del Código Penal. Conclusión única.
Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara improcedente la denuncia constitucional número 163 formulada por el ciudadano Walter David Luque Chaña contra los miembros del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa Saldaña Barrera, María Enera Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Oscar Rubio Lajani por infracción al artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política y la comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión y retardo de datos funcionales y prevaricato sancionados en los artículos 376, 377 y 418 respectivamente del Código Penal, recomendando su archivo. Lima, 11 de marzo de 2019. ¿Algún congresista desea uso de la palabra? No habiendo congresista que desea hacer uso de la palabra, someto a votación la propuesta del informe de calificación número 163.